Ya chicos, a ver, ingresen a este link para hacer un recojo de qué saben, qué tanto saben. A ver, ingresen, por favor. Ya. Hay 45 en sala. A ver, vamos a ver. Ingresen, ingresen. Hola, hola Lice, ¿cómo estás? Ya, correcto. Ah, ya. Oh, Lice, recién te leo. La clase empieza a las 8:10. Ay, discúlpame, discúlpame, Lisette. No. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Ya lo dejamos para la siguiente o cómo hago? Discúlpame. Ya, ya, ya. Ya, entonces yo acabo 5 minutos antes, 5 minutos antes de las 10, ¿te parece? Ya, Lisette, yo acabo 5 minutos antes para que puedas, ¿no? Tener la charla con los alumnos, ¿ya? Disculpa, me había equivocado. Ya, gracias, gracias, Lisette. Perfecto, entendí. Ya, listo. Ya chicos, a ver, empezamos con este quizzes. Es un cuestionario que tiene que ver con las preguntas de los temas que vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Hoy vamos a desarrollar tres temas, como le decía. Primero vamos a desarrollar la comunicación, ¿ya? Segundo vamos a desarrollar el fenómeno, fenómeno lingüístico. Y tercero vamos a desarrollar fenómeno lingüístico. Fenómeno lingüístico es lengua, lenguaje, lengua habla. Y por último, la realidad lingüística del Perú, ¿no? Realidad lingüística del Perú. La realidad lingüística del Perú. Ya. De esos tres temas está acá en el cuestionario, ¿ya? Y son temas puntuales, ¿no? O sea, los conceptos que tú debes de dominar. Bien, empezamos.
¿Listos? ¿Listos o falta? Falta, ¿no? Ya, falta, falta. Ahora sí, todos, ¿no? Ya. Yasmín, ¿falta? Ya, a ver. A ver, veamos cómo están. Wow, está bajo, 68%. Mm, ya. Mm. Hay que pasar al 80. Ya. La definición de comunicación, ¿no? Proceso social de intercambio de información. ¿Qué cosa es? Comunicación, ¿cierto? ¿Cómo se define el lenguaje, chicos? ¿Qué cosa es el lenguaje? Ya, es innato, Tania. Francisco, es una facultad, es una capacidad innata, Elena. Correcto, muy bien, perfecto. Bien, entonces el lenguaje es una capacidad, la comunicación es un proceso social de intercambio de información. Y desarrollamos dos procesos. La codificación, ¿qué cosa es? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué es la codificación? Muy bien, Omar. Crear el mensaje, Tania. Así es. Muy bien, muy bien. Crear el mensaje. ¿Y quién lo hace? El emisor. Dar forma al mensaje corresponde a la codificación, ¿cierto? Eso es codificar, darle forma al mensaje. ¿Cómo le damos forma al mensaje? ¿Qué cosa se emplea? ¿Qué elemento de la comunicación se emplea para darle forma al mensaje, chicos? A ver, díganme ustedes. ¿Ah? ¿Con qué se crea el mensaje? Ujú. Excelente, muchachos. Por eso dicen codificación, ¿cierto? Y cuando te dicen descodificación, viene de descifrar el código, interpretar el código, entender el código. ¿Quién descifra? ¿Quién entiende? ¿Quién interpreta? ¿Quién analiza? ¿Quién compara, chicos? ¿Quién? ¿Quién lo hace? Genial, queda. ¿Bien? Está bien. Y el sistema de signos es el código, pues, ¿no? ¿Por qué te dice verbales? ¿Qué cosa es un signo verbal? En el cole lo puedes haber estudiado como signo lingüístico. ¿Qué cosa es eso? Un signo verbal o un signo lingüístico. ¿Qué cosa es? Dime tú. Un signo verbal o un signo lingüístico. ¿Qué cosa es? ¿Ah? Vamos, si lo sabes. ¿Qué es un signo verbal? ¿Cómo es un signo verbal? Dame un ejemplo de signo verbal. ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí. Correcto, Francisco.
Todo lo que muy bien, Emily, todo lo que es oral y escrito, Giovanni. Exacto, Lucero, oral y le agregamos, Yanela, escrito, ¿no? Bien, perfecto, Emily Darlini, ¿ya? Y lo no verbal es cualquier signo que no sea la palabra, ¿cierto? Ya, listo. El referente es el tema. Lugar y tiempo, ¿qué cosa es, chicos? Lugar y tiempo, ¿qué cosa es? Lugar y tiempo, ¿qué cosa es? Es la circunstancia. Algunos le llaman contexto, ¿no? Pero acostúmbrense más al término circunstancia, ¿ya? Bien. Mira, ayer y la sala de reuniones. Ayer evoca qué sentido. ¿Qué sentido? Ayer. De tiempo, muy bien. Y la sala de reuniones, ¿qué sentido evoca? Lugar. Entonces, si hablo de tiempo y lugar, no puedo marcar referente. Referente es tema, tema. ¿Qué cosa es tiempo y lugar, chicos? ¿Qué cosa es tiempo y lugar? Circun, circunstancia, ¿ya? Bien. Luego, ayer en la sala de reuniones, el presidente dijo a los socios, el proceso psicobiológico de la codificación, ¿quién lo va a realizar? El emisor. ¿Y quién es el emisor acá? El presidente, ¿no? El presidente dice, el presidente inicia el proceso comunicativo. ¿Cuál es la diferencia entre mensaje y referente, Francisco? El mensaje es la información. ¿De acuerdo, Francisco? Mensaje anota información. Y el referente es el tema que se aborda en el mensaje. ¿Sí? El mensaje es la información. Y el referente es el tema que está dentro de la información. Por ejemplo, en esta situación, ¿no? El jefe, el presidente, le dice a los socios que realizaría un inventario. ¿De qué estamos hablando? Del inventario. Eso sería el referente. ¿Lo entiendes, Javier? Francisco, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Siguiente. Ayer en la sala de reuniones el presidente dijo a los socios que realizaría un inventario. El proceso psicobiológico de la descodificación, ¿no? La descodificación. ¿Quién interpreta? ¿Quién analiza? ¿Quién entiende? Los socios. ¿Por qué? Porque son los receptores. ¿De acuerdo? La lectura de un cuento constituye un tipo de comunicación humana verbal visográfica. ¿Por qué verbal? A ver, vamos. ¿Por qué verbal? Díganme. ¿Por qué verbal? ¿Ya? ¿Por qué verbal? Muy bien, Omar. Palabra, 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 ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué visuográfica? ¿Qué quiere decir visuográfica? Ah, ¿por qué visuográfica? Claro, escritura, palabra escrita, entonces, palabra escrita. Lo juntas, pues, ¿no? Palabra escrita. Eso es verbal visuográfica. ¿No? La palabra escrita y la lectura es palabra escrita, pues, ¿no? Ya está, queda. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? El toque del silbato por un policía de tránsito es un tipo de comunicación no verbal porque es con silbato, es con sonido, ¿cierto? No es palabra, entonces no verbal. Y como es sonido, auditiva. En la comunicación verbal oral, el proceso de codificación es realizado por quién. En la comunicación verbal oral, el proceso de codificación es realizado por el hablante. ¿Por qué decimos hablante, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué hablante? Porque en la oralidad se le dice hablante. Claro, exacto, Francisco. En cambio, en la escritura, ¿cómo le diremos? ¿Ya? En la escrita, ¿cómo le diremos? Hablante, no. Escritor, genial, Francisco. Muy bien, Francisco. Excelente. ¿Ya?
Bien, luego vamos a repasar también las funciones. Este tema de funciones es fundamental, es un tema fijo, ¿no? Siempre es constante en los exámenes de admisión, ¿de acuerdo? En tal sentido, hay que, hay que cuidarnos, hay que estar siempre, ¿no? Hay que estar siempre atentos con este tema, ¿de acuerdo? Hay que estar siempre atentos con este tema. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Atentos con este tema. Bien. El fonema es la mínima unidad abstracta. Aquí el tema es un tema lingüístico. No estoy hablando de un tema lingüístico, por eso dicen metalingüística. Señale la función del lenguaje que destaca. Señor, muestre su certificado. Es una orden, es un pedido, apelativa. ¿Cómo has podido soportar esta penosa enfermedad? ¿Eso qué cosa es? Una expresiva, ¿no? Emoción, sentimiento, penosa enfermedad. Señala la función del lenguaje que destaca en me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ah, esto es figura literaria, por eso es poética. Me ha impresionado, sí, te ha impresionado, ¿no? Te dice, destaca el elemento. Cuando te preguntan así, destaca el elemento, tú tienes que realizar dos procesos, ¿de acuerdo? Si te dicen qué elemento de la comunicación destaca o predomina, entonces lo primero que tú tienes que hacer es identificar la función del lenguaje. ¿Ya? Primero identificas la función del lenguaje. ¿Qué función del lenguaje hay en me ha impresionado? ¿Alguien me puede decir? Me ha impresionado. ¿Qué función del lenguaje? Muy bien. Y toda función, muchachos, la función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso también ya lo sabes. Toda función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. Por ejemplo, la expresiva, ¿con qué elemento se relaciona? Exacto, muy bien. Exacto. Ajá. Entonces ahí tenemos que hacer dos procesos. No te olvides en ese tipo de preguntas. ¿Qué función del lenguaje hay? Las palabras humildad, modestia, sinónimos. Ese es metalingüística, ¿cierto? Y marque la opción en la que hay respectivamente el nombre de una lengua. Este es otro tema que hay que memorizar. Romance, italiano, y prelatina, antes de la llegada del latín, el celta. ¿De acuerdo? Acá hay una falla. ¿Ah? Mira, 14. Seleccione la opción en la que solo se presentan arabismos. Muy bien, la mayoría. Bien, chicos, entonces sí, ¿no? Hay algo, traen algo, ¿sí? Traen algo. Ya, eso es importante, ¿de acuerdo? Los saberes previos son importantes para desarrollar el aprendizaje, que eso es lo que nos interesa, ¿ya? A ustedes les interesa tener el dominio del tema a fin de que puedan enfrentar esas preguntas, ¿no? Listo, ¿están viendo el PPT? ¿Sí, chicos? Ya, entonces repasamos, ¿ya? Repasamos. Comunicación, no te olvides, la teoría, proceso social, ¿correcto? Proceso social. ¿Sí? ¿Y este proceso social solamente es de los humanos? ¿Qué dices? ¿Este proceso social es solamente de los humanos? No, también los no humanos. Hablamos de vegetales y animales. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque nos permite interactuar, socializar, vivir en sociedad, ¿correcto? Bien, entonces esta primera PPT lo debes de tener interiorizado. ¿Qué es comunicación? Proceso social. Lo desarrollan los humanos y los no humanos. 7 elementos, ¿están de acuerdo? 7 elementos. El emisor, ¿qué es lo que tienes que recordar del emisor? Que crea, elabora, le da forma al mensaje, envía, transmite, es quien inicia el proceso comunicativo. Todas esas 3 ideas se resumen en qué palabra, chicos?
Crear, enviar, iniciar. ¿En qué palabra se resume? No, no. En esta que está en rojo. ¿En qué se resumen? ¿Qué es crear, enviar, iniciar? Exacto, codificar. Y es un proceso psicobiológico. ¿Qué significa un proceso psicobiológico? Que se desarrolla en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿Qué hace nuestra mente, nuestro cerebro, chicos? ¿Qué cosa hace? Hace, ¿no? La mente, el cerebro, selecciona los signos para crear el mensaje, ¿no? Selecciona los signos para crear el mensaje. Eso es codificar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Eso es codificar. ¿Entendido? Vamos al receptor. ¿Qué hace el receptor? Interpreta, analiza, entiende, comprende, descifra el mensaje. Recibe el mensaje. ¿De acuerdo? Recibe el mensaje. Todo eso en una sola palabra, ¿qué cosa significa? Descodificación. ¿Qué cosa es descodificación? Es un proceso que lo realiza el receptor. ¿Dónde? En su cerebro. ¿Qué hace? ¿Qué hace el cerebro del receptor? El cerebro del receptor lo que hace es interpretar, analizar, descifrar el código. Ajá. Su cerebro descifra el código. ¿Ya? Descifrar el código. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo. Código. Sistema de signos, verbales y no verbales, con el que se representa el mensaje, con el que se crea el mensaje. Entonces, emisor y receptor tienen que compartir el mismo código, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si no comparten el mismo código, no se entienden, pues, ¿no? Sí, no se entienden. Vamos a detallar en signo. ¿Qué cosa es signo? Es todo aquello que transfiere información. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que transfiere información es un signo. Si tú ves los ojos rojos en una persona, es un signo, te está transfiriendo una información. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, ves la nube gris, ¿no? En la ciudad de Lima, hay una información, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos transfiere información es un signo. Ahora, en la humanidad, nosotros tenemos dos tipos de signos, los verbales, que son las palabras, o técnicamente son los signos lingüísticos, que son parte de las lenguas, y las lenguas están formadas con palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo te pregunto, el chino, el ruso, el japonés, ¿qué tipo de códigos son? ¿Verbales o no verbales? A ver, tú dime, ¿qué tipo de código es el chino, ruso, japonés, mandarín, no sé, inglés, quechua? ¿Qué cosas son? ¿Códigos verbales, sí o no? ¿Qué opinas? Claro, son códigos verbales, porque son lenguas. Todas las lenguas son códigos verbales. Muy bien. Ahora, en paralelo, también la humanidad emplea signos no verbales o signos no lingüísticos. ¿Qué son los signos no verbales o no lingüísticos? Son todos los signos que no son palabras. ¿De acuerdo? Todos los signos que no son palabras. Por ejemplo, para cruzar una pista, una avenida grande, a ver, ¿quién me ayuda? Una avenida transitada. Muy bien. ¿Y ahí qué se emplea? En el semáforo, ¿qué cosa empleamos? ¿Signos verbales o signos no verbales? Ajá. De los colores, ¿no? ¿Sí? De los colores, ¿cierto? Ajá. Eso es. ¿Correcto? Por ejemplo, si alguien quiere anunciar la llegada, no sé, a una casa, generalmente las casas tienen un timbre, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ese timbre es verbal o es no verbal? Ah, es no verbal. ¿Ya? Entonces, acuérdate de eso. Vamos ahora con el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información que el emisor quiere dar a conocer al receptor.
¿ya? Es la información. ¿Estamos de acuerdo? Y en todo mensaje está el tema, lo que me preguntaba su compañero o compañera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre mensaje y referente? El mensaje es la información y en esta información se desarrolla un tema, un asunto. ¿Cómo lo vas a reconocer con esta pregunta? ¿De qué se trata? ¿De qué se habla? ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, el árbitro dio el pitazo final. Ya. Pregunto, el árbitro dio el pitazo final. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la información que quiere transmitir el señor árbitro? Muy bien, Mariluz. El fin del partido. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el referente? ¿De qué partido estamos hablando? ¿De un partido político? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? De fútbol, así es, de fútbol. Entonces yo puedo decir deportes, ¿no? Ajá, muy bien, Geraldine, deportes. Ese es el referente, ¿de acuerdo? El referente es el tema, la realidad aludida dentro del mensaje. El canal es el medio por donde se transfiere la información. Y el canal puede variar de acuerdo al tipo de comunicación que nosotros realizamos. Si estamos en una comunicación directa, por ejemplo, si las clases fueran presenciales en un aula, entonces nosotros emplearíamos como canal al aire o técnicamente se le conoce como las ondas sonoras. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, la comunicación directa, ¿no? Emisor y receptor están en un mismo lugar. Por lo tanto, el canal va a ser natural, el aire. Pero si, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ustedes están en su casa, yo estoy en mi casa, entonces la comunicación es indirecta, ¿correcto? ¿Qué quiere decir indirecta? Que emisor y receptor no comparten el mismo espacio. Por lo tanto, el canal será físico, ¿no? Una computadora, el internet, el celular, etcétera. El papel también, ¿no? Y por último, la circunstancia. Cuando hablamos de circunstancia, hablamos del lugar, del tiempo, dónde y cuándo se realiza la acción. ¿Estamos de acuerdo? En un enunciado donde se presentan adverbios de lugar o tiempo, frases nominales, ¿ya? Esa sería el o la circunstancia. Sería acá. ¿Correcto, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Bien. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la comunicación? 7 elementos. ¿De acuerdo? 7 elementos. No te olvides. ¿Ya? Tiene 7 elementos. Muy bien. Ahora, el tercer punto acá es las clases de comunicación. La humana, ¿por qué le dicen comunicación humana? ¿Por qué le dicen comunicación humana? Porque lo desarrollan los seres humanos. Ajá, muy bien. Y la no humana se refiere a los animales, a ciertas plantas o vegetales. En el caso de la comunicación humana, recuerda que desde las épocas iniciales de la humanidad, nosotros, nuestros antepasados, empleaban signos no verbales. Los gritos, las señales de humo, los sonidos con ciertos instrumentos. ¿Bien? Entonces, esos son los signos no verbales o los signos no lingüísticos. En el proceso de evolución, ¿no? El ser humano desarrolla esta capacidad llamada lenguaje. Y gracias a esta capacidad, nosotros aprendemos una lengua. No solamente una, podemos aprender dos, tres, a más lenguas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el ser humano ha creado los signos verbales o los signos lingüísticos. ¿Producto de qué? Producto de su evolución. Por lo tanto, la comunicación puede ser de dos
clases. La comunicación verbal emplea palabras. Acuérdate, verbal, palabras. ¿Y las palabras cuántas formas tiene? Dos. Oral, o sea, hablado, un debate, un diálogo, una declamación de un poema. O escrito, que también le puedes decir visual, visográfica, son sinónimos. La comunicación verbal escrita, visual o visográfica emplea letras, grafías, grafemas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, la comunicación verbal utiliza palabra. Acuérdate, verbal, palabra. Y la palabra puede ser hablada o escrita. Si es hablada, le diré verbal, oral, acústica o auditiva. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. La comunicación no verbal, no verbo, o sea, no palabra, sin palabras. También, profe, puede ser oral, acústica, auditiva, claro, pero ya no vas a hablar, ¿ah? No vas a hablar palabras, sino sonidos no articulados. Por ejemplo, la sirena de una ambulancia, el claxon de un auto, el timbre de una casa, el código Morse. ¿Han escuchado el código Morse? El código Morse es como los sonidos del xilófono, ¿no? El código Morse, ¿sí? El código Morse. No el código Morse que han visto en esa película Parásitos, ¿ah? ¿Sí? El código Morse, ¿de acuerdo? Que si es con focos sería visual, pues, ¿no? Eh, también puede ser visual, los quipus, señales, colores, símbolos, imágenes. La gestual. La gestual emplea una parte del cuerpo sin contacto. ¿Ya? Emplea una parte del cuerpo sin contacto. ¿Ya? Esa es la gestual. La táctil emplea parte del cuerpo pero con contacto, por ejemplo, un abrazo, un apretón de manos, ¿cierto? O agarrarse de las manos también, ¿no? Siempre que haya contacto. Y la química son los olores o las feromonas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Está claro? Ya, está claro, ¿no? Sí, es fácil. Es cuestión de que ustedes resuelvan ese trabalenguas entre verbal y no verbal, ¿ya? Luego, la comunicación no humana siempre te va a traer como dentro del enunciado el nombre de un animalito, ¿ya? Siempre. Por ejemplo, acá abejas. ¿Te vas, gordo? Abejas. Acá, por ejemplo, perro, ratón, plumaje, hace referencia a un ave, ¿no? León, ¿de acuerdo? Y esto de acá te va a decir que es no humana. Y por este lado, la danza, te va a decir que es visual. Lamidos te va a decir que es, ¿qué cosa? Táctil. No, Omar, el quipu, para interpretar el quipu, tú necesitas de tu tacto. Dime, a ver, ponte a pensar. ¿Un quipu necesitas de tu tacto o de la vista? ¿Alguien puede compartir la imagen de un quipu? Son nudos, son colores, ¿cierto? Algunos nudos son más grandes que otros. Me dejé llevar. Me dejé llevar. Ahí está, gracias Francisco Javier. ¿Bien? Entonces es visual, es visual. Yo lo recojo.
Ya chicos, disculpen la interrupción. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Ya. Entonces, el cambio de color visual, el rugido, acústica, ¿ya? Te lleva. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Queda? ¿Sí? Misita, ¿cuándo se chocaban los codos para saludar durante pandemia? Claro, porque hay contacto, Omar. Exacto, hay contacto. Siempre que haya contacto, siempre que haya contacto, va a ser táctil. Ana Paula, el sistema Braille. ¿El sistema Braille quién lo emplea? El sistema Braille, ¿quién lo emplea? Ya. ¿Y qué emplean ellos? ¿Qué cosa emplean? ¿Qué cosa emplean? Exacto, el tacto, ¿no? Entonces ahí, ajá, esa es táctil, ¿no? El sistema Braille. Correcto, el sistema Braille. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, perfecto, Ana Paula. Ya, muy bien. Ya, listo. Vamos a repasar el segundo tema, el fenómeno lingüístico. Cuando hablamos del fenómeno lingüístico, ya, este es el segundo tema, ya, cancelamos la comunicación y vamos al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con fenómeno lingüístico. Y cuando te hablan de fenómeno lingüístico, tú evocas tres conceptos. ¿Cuáles son? Lenguaje, lengua y habla. Si en tu examen de admisión tú ves, ¿no? Tú ves ¿cómo se llama? Tú lees esa frase, un ratito, perdón. Bien, si tú lees esa frase, si tú lees esa frase, de inmediato lo vas a relacionar con lenguaje, lengua y habla. ¿Por qué te dicen que el lenguaje es una capacidad? ¿Por qué el lenguaje es una capacidad? Ya, correcto, correcto. Entonces, mira, el lenguaje, ¿ya? El lenguaje es producto de la evolución humana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se define como capacidad o como facultad. Y como dice Francisco Javier, esta capacidad, gracias a esta capacidad, nosotros podemos aprender, ¿qué dice Francisco? Podemos aprender otras lenguas, podemos aprender una lengua. Por eso la primera lengua que aprendemos le llamamos lengua natural, ¿de acuerdo? Porque la aprendemos de forma natural, de forma espontánea, gracias a la capacidad del lenguaje. Esa lengua que aprendemos se queda alojada en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Allá. Entonces, esta capacidad llamada lenguaje o también facultad, nos permite aprender un sistema de signos. Por lo tanto, el lenguaje es psíquico. Es psíquico, está almacenado en nuestro cerebro. ¿Cómo va a ser psíquico, profe? Claro, porque nosotros nacemos con un código genético, ¿no? El ADN, las neuronas, ¿ya? Eso es lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que nosotros aprendemos, ese sistema de signos también se va a quedar almacenado en nuestro cerebro. Es psíquico, ¿de acuerdo? Es mental, se queda memorizado. A, B, C, D, ¿no? Y como está memorizado, entonces nosotros podemos hacer uso de ese sistema. Eso sería el habla. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, el habla
sería, si es el uso, entonces lo voy a utilizar a través de mi cerebro y a través del aparato fonador. Es psicofísico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mira esta comparación. Esta de acá es psíquico, esta también es psíquico, este es psicofísico. Esto está en nuestra carga genética, esto lo hemos memorizado, es un conjunto de signos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tienes que memorizar sus características, ¿ya? Sus características. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las características del lenguaje? Innato, nace con el ser humano. ¿De acuerdo? Innato, nace con el ser humano. Racional, ¿no? Lo tenemos todos los humanos. Muy bien, también universal. Gracias por el recuerdo, Francisco Javier. ¿Ya? Francisco Javier. Así es, ¿no? Es universal, toda la raza humana lo tiene. ¿Qué quiere decir recursivo? Viene de recurso. ¿El lenguaje es un recurso? Claro. ¿Qué significa recurso? Un instrumento. ¿Para qué? Para comunicarme. Y limitante. ¿Por qué limitante? Porque gracias al lenguaje, ¿ya? Gracias a esta capacidad, se genera una estructura, una base en mi cerebro para aprender. No solamente una, puedo aprender dos, tres a más lenguas. ¿De acuerdo? Se aprende naturalmente, por eso le dices lengua natural. Las lenguas son diacrónicas. ¿Qué quiere decir diacrónicas, chicos? Cambian a través del tiempo, ¿no? Todas las lenguas tienen dialectos y todas las lenguas poseen gramática, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Ya? Bien. Muy bien. Bien, y el habla, por otro lado, el habla, ¿ya? El habla es la realización, ¿cierto? Es la realización, el uso del sistema. Es momentánea, particular y variable. ¿Correcto, muchachos? ¿Entendemos estos tres conceptos? Memoriza lo que está ahí subrayado, ¿no? Lenguaje, capacidad, lengua, sistema, habla, uso del sistema. ¿De acuerdo? Otros conceptos lingüísticos. ¿Qué cosa es idioma? Idioma es la lengua oficial, ¿cierto? Idioma es la lengua oficial. ¿Ya? Lo establece la clase política, la clase de poder de una nación. ¿Sí? ¿Qué cosa es el dialecto? ¿Qué cosa es el dialecto? El dialecto son las variaciones de una lengua. Recuerda que las lenguas no son heterogéneas. Francisco dice, el lenguaje nos permite aprender una lengua y esta última se puede concretar mediante... Así es, Francisco, muy bien. Esa verbalización te va a ayudar a entender bien esos conceptos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, las lenguas son heterogéneas. ¿Qué quiere decir que las lenguas sean heterogéneas? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué quiere decir que las lenguas sean heterogéneas? Hablen, ¿me escuchan? Claro, que exacto, ¿no? Por ejemplo, el castellano es heterogéneo, porque el castellano que hablamos nosotros no es igual al castellano que hablan los venezolanos, los chilenos, los colombianos. Así es. Ahora, ¿quién habla mejor? Nadie. Los de la costa hablan mejor, los de la sierra no, los de la selva peor. No, no. No hay nada de eso.
¿Sí? No hay nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque todas las lenguas son heterogéneas y todo lo que hablamos, ¿qué cosas son? Son dialectos, ¿de acuerdo? Son puros dialectos. Muy bien. Y todas las lenguas poseen gramática. ¿Qué quiere decir gramática, chicos? ¿Qué quiere decir gramática? Muy bien. No tanto reglas, ¿no? Sino el orden, ¿no? El orden que presentan las lenguas, que al final se convierte en una regla, no pero que sabes escribir, ¿no? Sino que te permite comunicarte. Las lenguas ágrafas no tienen escritura, ¿sí? Y las lenguas no ágrafas con escritura, todas tienen gramática. ¿Qué cosa es una lengua ágrafa, chicos? ¿Qué cosa es una lengua ágrafa? Una lengua ágrafa no tiene escritura y una lengua no ágrafa con escritura. Todas tienen gramática, ¿de acuerdo? Todas poseen gramática. ¿Y qué cosa es el dialecto estándar? ¿Qué cosa es el dialecto estándar? Por ejemplo, este viaje me resultó muy carísimo, dice. Ellas están medias extrañas. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen? Este viaje me resultó carísimo, muy carísimo. Ellas estaban medias extrañas. De mi padrino, su hija es abogada, ¿no? El Juan no quería dormir. Visita, ¿qué quiere decir que el aymara, el quechua y las lenguas aborígenes son oficiales que son idiomas, pues, Omar? Eso lo dice la Constitución, que son idiomas. Ahora lo vamos a ver en realidad lingüística, no te preocupes, ¿ya? Eso quiere decir que son idiomas. Dice, son oficiales. O sea, donde se habla, en ese territorio donde se habla, son los idiomas. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de hablantes. Eso le dice la Constitución política. Marisol, profesora, buenas. Disculpe, la parte de elementos de la comunicación, para que sea circunstancia, necesariamente tiene que estar lugar y tiempo, o solo puede estar uno de ellos, no necesariamente los dos, Marisol. ¿Ya? Uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ayer los alumnos expusieron sobre la delincuencia. Entonces ahí solamente está el tiempo, ¿no? Pero eh, puedes deducir, ¿no? Puedes deducir el lugar, ¿no? Si exponen, debe ser en un salón, un auditorio, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Puede estar uno de ellos, Marisol, no te preocupes. Ariana, ¿puede regresar a la anterior diapositiva para tomar captura? Ariana, al final les envío, no te preocupes. ¿Ya? Al final siempre les comparto la PPT. ¿Ya? Bien. A ver, me dicen, por ejemplo, esta de acá es dialecto estándar, chicos. ¿Qué es lo de lo estándar? Te dice que lo estándar es lo correcto, ¿ya? Lo estándar es lo correcto. Entonces, este viaje me resultó muy carísimo. Acá hay un problema. Estoy utilizando el adverbio muy y también estoy utilizando el derivativo superlativo. Entonces ahí hay una redundancia. Esta palabra medias es un adverbio y los adverbios son palabras fijas. ¿Ya? Y de mi padrino su hija, acá he alterado la gramática, el orden sintáctico, ¿no? Eso debe ser un MI, ¿no? La hija de mi padrino.
Y acá estoy empleando el artículo antes de nombres propios. Entonces, sería dialecto ¿qué? ¿Qué tipo de dialecto sería esto? ¿Ah? Sí, sí, yo le voy a prestar. No, no, se acomoda. Pero no le digas informal, Francisco, ¿ya? Acostúmbrate a esto, al no estándar, ¿sí? ¿Qué quiere decir no estándar? Sí, Ronald, también le puedes decir subestándar, pero San Marcos maneja esta forma, lo estándar y lo no estándar, así nada más lo divide, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir lo no estándar? Que no cumple con las normas, pues, ¿sí? No cumple con las reglas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá lo que tenemos que hacer es eliminar, ¿no? El muy. Me resultó carísimo. Acá debe de ser medio extraña, ¿ya? Es medio extraña, ¿de acuerdo? O ellas estaban medio extrañas. Y acá tenemos que invertir, ¿no? Tenemos que decir, su hija de mi padrino, doble posesivo. Debemos de utilizar el artículo, ¿no? La hija de mi padrino. Ajá. ¿De acuerdo? Y el Juan no quería dormir, eso se tiene que ir, ¿cierto? Entonces ya lo hemos corregido. ¿Y en qué dialecto se está expresando esto? ¿En qué dialecto se está expresando? Ajá, en el dialecto estándar. Así es. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Qué es lo estándar y lo no estándar? ¿Correcto? Ya, perfecto. Lo no estándar es que tiene errores, ¿no? Y lo estándar es que cumple con las normas establecidas por la RAE. Mis, tengo problemas con el queísmo y el dequeísmo. Nada, aplica el eso y el de eso, ¿no? Nada más. Por ejemplo, yo digo, estoy seguro eso o estoy segura de eso. Estoy segura de algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿no? Pienso de eso, no, pienso eso. Pienso eso. No voy a decir pienso de eso, ¿no? Estoy seguro de algo, estoy seguro de que lo aprenderás. Pienso de que aprenderás, no, pienso eso, pienso que aprenderás. Con eso nada más, solucionalo, ¿ya? Cuando entremos un poco a preposiciones, ahí lo vamos a también a ver. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Con los términos lingüísticos, ¿estamos claros? Ya, perfecto. Ya. Ariana, lo no estándar es lo mismo que subestándar. Claro. Solamente que esa clasificación, Ariana, lo han hecho en la Academia Duni, los profesores, ¿no? En su libro de lumbreras. El estándar, estándar y subestándar, ¿no? Ya. Sociolecto es lo mismo que dialecto social. Ah, ya ves, de Pamer, sí. A ver, es que el origen de todas las academias está pues en Aduni, ¿no? Aduni generó toda una plana docente interesante, ¿no? Que de ahí ya pues nacieron ya las demás, ¿no? Es que te das cuenta porque Aduni tiene su editorial, ¿no? Lumbreras, ¿cierto? Y de ahí nace, pues, de ahí nace. Tú a veces le pides recomendación a un profesor, profesor, ¿qué libro puedo comprarme? Ah, cómprate el de Lumbreras, de matemática, de historia, ¿no? Te dicen así. Claro, Lumbreras es de Anuni, Ariana. Ujú. Mis, para el lenguaje, sí, yo les recomiendo el libro de la Pre, Fabiana. Les recomiendo el libro de la Pre. Ah, no, no, eso no quiere decir que el libro de la Pre, sea pues la Biblia, que eso. Ya, ustedes lo cuestionan ya cuando estén en la vida universitaria. Ahorita no.
Y los profes de Aduni también son quienes escriben los libros. Sí, 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 había eso. Omar, ¿qué es esto? Omar, 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 Omar. Ay, oye, esa es mi letra. ¿O no? Parece mi letra. Omar, ¿de dónde la has sacado? Espero que te ayude. Sí, esa está bien. Parece mi letra. Es mi letra. Parece. Ya bueno. ¿Cuántos ciclos? Ya. Entonces, sí, en el caso del lenguaje, búsquense el libro de la PRE, que sea de la edición del 2010, ¿no? Del 2010, que es la última corrección que hicieron, ¿ya? Sí, ¿no? Es mi letra, ¿no? Sí, es mi letra. Ya. Bueno, es sencillo eso del queísmo, ¿ya? Pero lo vamos a ver por partes. Acá, claro, algunos chicos acá se confían, esto es solamente leer, leer, leer. Está bien, pero garantiza pues al menos una pregunta, ¿no? Acá, que lo resuelvas bien. Estrella, es mi letra, dice. Ya. Listo. Ya, entramos a este punto. Esto te van a preguntar. Este es un tema fijo, recurrente, funciones del lenguaje. ¿Ya? Y en funciones del lenguaje, ustedes lo que tienen que hacer es leer correctamente, ¿ya? Leer correctamente el enunciado para precisar qué función se está presentando. ¿Cuándo te das cuenta que es representativa? Cuando la información es objetiva. Profe, no entiendo, objetiva. Objetiva equivale a que en el enunciado no se aprecia tu opinión, tu punto de o la opinión o el punto de vista del emisor. Por ejemplo, si yo digo Omar compartió una información en el chat. Omar compartió una información en el chat. Estoy transmitiendo con objetividad. Pero si yo digo, Omar transmitió una gran información, una estupenda información, cuando digo gran, estupenda, magnífica, maravillosa, ¿eso qué cosa es? ¿Sigue siendo objetiva? Ya no. Claro, ahí está expresando qué cosa, su opinión. Claro, ahí está su opinión. La opinión generalmente nosotros la expresamos con adjetivos calificativos, gran, maravillosa, excelente, oportuna, dicen, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí pasas a la subjetividad, a la opinión, a tu punto de vista, ¿correcto? Esa es la expresiva, esa es la diferencia, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, ayer se desarrolló un partido de fútbol. Ayer se desarrolló un partido de fútbol. Ayer se desarrolla un partido de fútbol. ¿Eso es objetiva, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es objetiva, sí o no? Chicos, claro, es objetiva. ¿Ya? Es objetiva. Pero si yo digo, ayer se desarrolló un gran partido de fútbol. Claro, casi tiene las mismas palabras, ¿no? Casi tiene las mismas palabras, solamente por ese adjetivo, ¿no? Gran. Ese gran ya es tu opinión. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en el texto cuando tengan una pregunta de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, la apelativa no creo que tengan problemas. ¿Por qué? La apelativa, ¿qué cosa es, muchachos? Orden, pedido, mandato. ¿Ya? Orden, pedido, mandato. ¿De acuerdo, chicos? Orden, pedido, mandato. Orden, pedido, mandato. ¿Queda? ¿Tienen dudas? No, ¿no? Ya, ahora, en este tema hay dos formas de preguntar. Ya, gracias, Estrellita. En este tema hay dos formas de preguntar. Te pueden preguntar, ¿no? Te pueden preguntar, en el enunciado, ¿qué función del lenguaje predomina? Si te dicen función, función, pues, ¿no? Representativa, expresiva. Pero a veces te dicen en el enunciado, el elemento de la comunicación que destaca, te dice. El elemento de la comunicación que predomina.
el elemento de la comunicación que destaca o predomina. Así te preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, cuando te dicen destaca, si es función representativa, destaca el referente. Si es función expresiva, destaca el emisor. Si es función apelativa, destaca el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si te preguntan destaca, lo primero que tienes que hacer es precisar la función y luego relacionas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? Ya. Por ejemplo, si yo digo, a ver, este, los, los jugadores son muy abnegados. A ver, ¿qué elemento de la comunicación destaca en ese enunciado? Los jugadores son muy abnegados. ¿Qué tienes que hacer primero? Ya, pero primero, ¿qué cosa tienes que hacer? Dime la función. ¿Mm? Dime la función. Ya, chicos, entonces es la función expresiva. Y en la expresiva destaca el emisor. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Eso es lo que se debe de hacer. Siguiente. La estética. Profe, algunos le dicen poética. Está bien. Puedes decirle estética o puedes decirle poética. ¿Ya? En la estética, en la poética, chicos, no es que sea poesía exclusivamente, sino puede ser cuando tú emplees figuras literarias. Por ejemplo, yo digo, el cielo llora, correrán ríos de sangre, se comió toda la olla. Eso es poética, eso es estética. Y en este caso destaca el mensaje, ¿de acuerdo? La fática es el contacto. ¿Cómo contacto con una persona? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo mantengo el contacto? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿No? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Cierto? ¿Y cómo finalizo? Chao, adiós, hasta pronto, nos vemos, buenas noches. Por lo tanto, en la fática destaca el canal. La lingüística habla sobre la ciencia de la lingüística. Por lo tanto, destaca el código. Cualquier tema lingüístico. Si los trabalenguas, Omar, si los trabalenguas tienen figuras literarias, ¿no? Si los trabalenguas tienen figuras literarias, sería poética. Pero si el trabalengua no tiene ninguna figura literaria y hay una opinión, sería expresiva. Si el trabalengua no tiene figura literaria, no hay opinión, sería representativa. ¿Sí? No te encasilles ya, en decir trabalenguas poética, esto por acá. No, no, no. Justamente las preguntas se elaboran, ¿no? De esa manera, ¿no? Destruyendo ese tipo de formas de estudios, ¿no? De querer encasillar los trabalenguas solamente acá, esto por acá y esto por acá. No, porque el lenguaje es libre, es creativo. ¿De acuerdo? Bien, analiza bien el enunciado siempre, ¿ya? Bien, luego, ya, hasta ahí todo claro, ¿no? Hasta ahí todo claro. Ya, muy bien, muy bien. Ahora, vamos al último punto. Vamos a ver un poquito del video, sí, hemos avanzado rápido. Les estoy dejando también ahí la dirección del video. Sería interesante que ustedes lo vean, totalmente, todo el video. Acá en clase no lo podemos ver por tema de tiempo, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver, ¿ah?
lenguas como el castellano y el portugués. El castellano hablado en España. Este pequeño aparatito puede alinear tus dientes sin necesidad. No existen dos hablantes de castellano. Hola, hola, Cere, ¿cómo anda la cosa, eh? Y yo le decía, no, yo quiero el buzo, la parte de arriba. Y me decían, ¿esta de dónde viene? Y bueno, nos caímos muy bien de arranque y comenzamos a salir y... ¿sabes qué? El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo habla de una manera particular. No existen dos hablantes de castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo, y en el Perú se habla de muchas maneras. De mi hermano, su carro, aunque sea una ñipita. Había Taxi, llévenme a tal sitio. Dice, ustedes son del norte. Lima, como dice el P, ¿no? P, hola P, ¿cómo estás P? Todo es P, Lima. O sea, que allá hablan carro o carro. Carro. Acá es carro. Oye, paisano, ¿ya acuerdas cómo dicen los limeños? Todos hablan al revés, igual. En vez que digan pollo, dicen pollo. Por ejemplo, en la costa lo que dicen, no dicen como debe ser la gallina, sino dicen la gallina, el cuchillo, y eso no es, pues, el cuchillo es, ¿ve? Ahora ya no dice sí, pues, dice sí, pe. Ya. Pero acá en Iquitos, allá dice sí, pe, acá dice sí, di. El bisturí japonés a solo 1,000 pesos. Las personas de diferentes partes del mundo hablan el castellano con características propias, de modo que nuestra lengua no es una sola, sino que está compuesta por distintas variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas se diferencian por distintos tipos de rasgos, que pueden ser de vocabulario, de pronunciación o de gramática. Por ejemplo, no todos usamos el mismo vocabulario. Pues le quería decir que eso acá le dicen maíz, pero nosotros allá en México lo llamamos elote. Acá en el Perú decimos choclo. Choclo, allá es mazorca. Que tienen esa gracia, Las variedades lingüísticas se distinguen también por la pronunciación, es decir, por los diferentes sonidos que usamos los hablantes, así como por nuestra entonación. Zapato. Para esto, la niña o el bailarín o la bailadora necesita tener unos zapatos especiales. Zapato. Zapato nomás. Las variedades del castellano también se diferencian por su gramática, es decir, por la manera en que los hablantes combinamos las palabras o por la forma particular de algunos elementos gramaticales. Nosotros decimos, sentate, acá se dirían, siéntate, acá dicen, ven, nosotros decimos, vení. De mi hermano, su carro. ¿Y cómo hiciste? Me fui en el carro de mi hermano. Las diferentes variedades de castellano tienen un mismo origen histórico. El latín que llegó a la península ibérica, llevado por los romanos, se hablaba de diferentes maneras y con el paso del tiempo se fue diversificando en diferentes lenguas como el castellano y el portugués. El castellano hablado en España fue cambiando a lo largo de los años y sigue cambiando hasta el día de hoy. Durante los siglos XV y XVI, los españoles atravesaron el Océano Atlántico y conquistaron gran parte del continente americano. De esta manera, trajeron a América el castellano de la época y lo impusieron sobre las lenguas que se hablaban en nuestro territorio. Desde entonces, el castellano ha ido cambiando en los diferentes lugares en los que se habla y se ha ido diversificando en diferentes variedades lingüísticas. El castellano americano en particular se ha visto notablemente influido por las lenguas originarias de América.
Todas las lenguas cambian constantemente. No ha habido nunca un estado anterior de la lengua en que la lengua haya sido estática y luego haya comenzado a cambiar y por lo tanto a degenerarse. Esa es una idea equivocada que no tiene ningún sustento científico. Palabras que antes eran prestigiosas, ahora han dejado de serlo, y palabras que ahora lo son, dejarán de serlo mañana. Por ejemplo, la palabra aiga, que en la actualidad es considerada negativamente, la encontramos en el Quijote de Don Miguel de Cervantes. De manera similar, palabras que hoy día son prestigiosas, mañana dejarán de serlo y serán consideradas negativamente por quienes nos sigan en el tiempo. Pasado mañana ya se vende. Nunca nadie le ha dicho que igual. En el Perú se hablan también diversas variedades de castellano. Según el lugar en el que vivimos, las personas hablamos el castellano de manera particular. Así pues, en el Perú existen distintas variedades geográficas de castellano. O sea, puchero tenían que hacer hervir para que inviten al pueblo. Ceviche, seco chabelo, sudado, pasado. ¿Qué es seco chabelo? Seco chabelo, plátano verde con cecina de res. Todo vestido de blanco. Bien, chicos, ustedes terminen de verlo. Hay buena información ahí que les permite ampliar este concepto de los conceptos de realidad lingüística, ¿no? Que también es bastante frecuente en los exámenes. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? De Roxana a su clase. Así es, invirtiendo las formas de la sintaxis, ¿no? Entonces, miren, con el video nosotros hemos visto que lleva el título Los castellanos en el Perú. Entonces, el Perú es como un laboratorio, ¿no? Mira este mapa. En este mapa tú te das cuenta la cantidad de lenguas, ¿cierto? La cantidad de lenguas que están en todo nuestro territorio, ¿ya? Entonces, el Perú, desde un punto de vista lingüístico, es un país multilingüe. Coexisten, conviven diversas lenguas. ¿Cuál es la causa? La diversidad cultural y la dialectización de las lenguas. Estos datos están en el video. Sería interesante que ustedes, como les digo, terminen de verlo. ¿Ya? La dirección está acá y también se los he pasado ahí por el chat, ¿no? Sí, les he pasado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, mira, datos importantes. Ay, Dios, datos importantes. Acá está. La mayoría de hablantes en el Perú somos monolingües no ágrafos. ¿Qué quiere decir monolingües? Una lengua. Somos monolingües no ágrafos. Empleamos una lengua tanto para hablar como para escribir. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría. Ahora, ¿en el Perú hay bilingües o no hay bilingües? ¿Qué dicen? ¿Hay bilingües o no hay bilingües? Sí hay, ¿no? Por ejemplo, en estas zonas hay de ocaína, el ocaína con el castellano, aguajún castellano, ¿no? Jacaru castellano, quechua castellano. O en la costa, castellano-inglés, ¿cierto? Hay bilingües. Pero la mayoría son monolingües. Existe una tendencia a la castellanización, ¿de acuerdo? Este proceso de la castellanización se inició en el siglo XVI y continúa hasta la actualidad, desde la llegada del castellano. Y obviamente esto afecta la vitalidad de las lenguas originarias. En el Perú, según el Ministerio de Cultura, en el 2021 se habla de 19 familias. Acuérdate que 17 familias están en la Amazonía, es la que tiene la mayor cantidad de lenguas, y solamente 2 familias se encuentran en la zona andina. ¿De acuerdo? Y en los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas. Entre ellas destaca el mochica, el cuye, chachapoya, cholón, puquina, entre otras. Bien,
La situación lingüística del Perú. Las lenguas habladas en el Perú. Las lenguas habladas en el Perú las vamos a dividir en dos. Uno, las amerindias y las no amerindias. ¿Por qué le dicen amerindias? Porque han nacido en América. ¿Y por qué le dices no amerindias? Porque son lenguas foráneas, son lenguas extranjeras. ¿De acuerdo? Son lenguas foráneas, son lenguas extranjeras. Muy bien. Entonces, las lenguas andinas son dos, ¿no? Uno, la del quechua y otro, la del aro. Y en las amazónicas son 17 familias. ¿Qué vas a hacer? Memoriza las amerindias andinas para que se te sea más fácil, pues, ¿ya? Para que sea más fácil. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, de las andinas, la más importante es el quechua. ¿Ya? El quechua se habla en otros países. Aquí, este video, por ejemplo, que ya no nos da tiempo para verlo, este video es sobre el quechua que se habla en las pampas de Argentina, chicos. ¿Sí? Actualmente, ¿ya? Actualmente, el quechua se habla en las pampas de Argentina. Exacto, Francisco. Como el quechua se habla en diferentes países, ¿ya? Entonces le llaman supranacional. Ahí les estoy dejando el video. Ya no lo puedo pasar porque ya no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya, muchachos? Pero ustedes mírenlo, pues, ¿no? Véanlo. En lugar de estar viendo TikTok que no contribuyen con tu formación preuniversitaria, mira eso. ¿De acuerdo? Luego, el quechua fue la lengua general en el Imperio Incaico, no te olvides. Variedades de la lengua quechua en el Perú. Todas las lenguas tienen variedades. El quechua no es una excepción, ¿de acuerdo? Entonces tienes quechua norteño, sureño, central, ¿no? Y costeño central. Y también tienes quechua de la selva, ¿no? De esto, el más importante es el sureño, porque tiene mayor cantidad de hablantes. No te olvides, ¿ah? El sureño tiene mayor cantidad de hablantes. ¿De acuerdo, chicos? Ya, ahora, hemos hablado del quechua. El quechua casi en todo el Perú, en otros países. Ahora, hablemos del aru, el aru. ¿Cuántas lenguas hay dentro del aru, chicos? ¿Cuántas lenguas hay dentro del aru? 3 lenguas, ¿cierto? El aymara, el cauqui y el jacaro. El aymara, el aymara, ¿ya? El aymara se habla en Bolivia y Chile. O sea, es una lengua supranacional igual que el quechua. También hay hablantes en Puno, Moquegua y Tacna. Hasta el 2017 se habla de 450,000 hablantes del aymara. El cauqui está en Yauyos y Yauyos está en Lima. No, no está bien. Es un dialecto, Ariana. Para eso, Ariana, tú tienes que ir acá. Ya lo he explicado, Ariana. ¿Ah? Mira, acá. Dijiste, hablaste, ¿qué cosa es? Dialecto no, es estándar. Correcto, pero no lo puedes calificar como algo perverso, algo corrupto, son dialectos. ¿Correcto? Lo estándar sería quitarle la S, pues, ¿no? Y el Puquina no lo cuentan mis. Ya ves, ¿dónde estás, Iyari? Iyari, 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 Iyari. ¿Dónde está el Puquina? ¿Dónde está el Puquina? Lo mencionamos por acá, el Puquina. Acá está, mira, Iyari, Iyari, mira. En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas. El Puquina es una lengua extinta, Iyari. Miss, ¿y por qué a veces ponen como una sola lengua? Sí, esa era la orden, ¿no? Porque el cauqui y el jacaru se hablan en el mismo, casi en el mismo territorio, Omar, frente a frente. Pero el Ministerio de Cultura ha dado la orden de que se tiene que separar, ¿no?
Cauqui, Cachuy y Jacaru en Tupe. Y Yari, ¿cuál es la diferencia entre multilingüe y plurilingüe? Son sinónimos, y Yari. Multilingüe, acuérdate, lingüe es lengua. Y el prefijo multipluri significa varios. Son sinónimos, hija, son sinónimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te confundas, quizás te estás confundiendo con pluricultural. Ahí ya no te hablan de lenguas, ¿ah? Sino de qué te hablan. Y Yari, tú, a ver, respóndeme, ¿de qué te hablan? Pluricultural, ¿de qué te hablan? Ya no dice lingüe, sino dice... exacto, Yari, exacto. El Perú es pluricultural, claro, diversidad de culturas, muy bien. Y esa diversidad de culturas trae multilingüismo. Estamos bien, Yari, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, acuérdate, Cachuy, Jacaru, acuérdate de Caca, ¿no? Cachuy, Cauqui. Eso es Yauyos. Jacaru es Tupe, también es Yauyos, Lima. ¿Ya? Son dos pueblos que están frente a frente, divididos separados por un río. Y obviamente de la carretera de Yauyos se tiene que caminar, pues, ¿no? Hasta Cachuy, creo que son 1 hora más hacia adentro, ¿no? Dice, el quechua es una lengua aglutinante. ¿Qué entiendes por lengua aglutinante, Luz de Los Ángeles? ¿Qué es para ti una lengua aglutinante? ¿Ah? ¿Qué es una lengua aglutinante? Palabra que forma una oración. No, eso no es una lengua aglutinante. ¿Qué significa aglutinar? ¿Qué significa aglutinar? ¿Qué es aglutinar? Unir, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, si yo tengo la palabra gat, it, o y s, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Qué cosa estoy haciendo? A ver, tú dime, ¿qué cosa estoy haciendo? Muy bien, morfología me dice Omar. Ya, correcto. Y son morfemas, ¿cierto? ¿Qué cosa estoy uniendo, Omar? Jesús. Luz de Los Ángeles, ¿qué cosa se está uniendo? Sigue lo que dice Omar Jesús. ¿Qué cosa estoy sumando? Gat, it, o, s. ¿Qué cosa estoy sumando? ¿Qué cosa estoy aglutinando? ¿Qué cosa estoy uniendo? Y ya, eso es una lengua aglutinante. Si el castellano es una lengua aglutinante, entonces el quechua también. Pero ¿por qué se enredan con ese término? ¿Les van a preguntar así? Ah, ya, perfecto, ya. No se enreden con esos términos. Ese es aglutinar, ¿ya? Lenguas aglutinantes son aquellos que forman significados a través de sufijos, prefijos, ¿no? La unión de esos. ¿De acuerdo? Ya, bien. Entonces, el jacaru se habla en tupe, no te olvides, ¿ya? Esto sí te preguntan. Toma la importancia a esto. Memoriza jacaru, tupe, cauqui, cachuy. ¿Dónde queda esto? En Yauyos, Lima. ¿El cauqui se habla en otro lugar que no sea cachuy? Pregunto, ¿el cauqui se habla en otro lugar? Ya no. ¿De acuerdo? Las lenguas amazónicas, chicos, son 17 familias. Memorizarlas exige, ¿no? Exige. No sé si ustedes lo vayan a hacer. Son 17 familias. Ah, son 17 familias. Ahora, en caso no te alcance el tiempo para memorizarlas, lo que tendrías que hacer es descarte, pues, ¿no? Ahora, acá te doy datos. Ayaninka, Guajuna, Guaruna, Shipio, Conibo son las lenguas que tienen mayor cantidad de hablantes. Y este territorio, Loreto, es el lugar donde confluyen la mayor cantidad de lenguas amazónicas, en Loreto.
¿Qué cosa es la diglosia? La diglosia es la ventaja que tiene el castellano actualmente sobre las demás lenguas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el aparato, todo el sistema peruano, ¿en qué lengua se desarrolla, chicos? ¿En qué lengua se desarrolla? Por ejemplo, un examen de admisión. Hay examen de admisión en Ashaninka, en Bora, en Aguajún, en Quechua, en Jacaru. No, pues entonces todo, desde que tú vas a comprar 1 kilo de papas al mercado o pan a la tienda, lo tienes que hacer en castellano, en español, así es. Esa es la diglosia, ¿no? La ventaja que tiene el castellano porque todo el sistema se desarrolla en esa lengua. Luego, en el caso de las lenguas no amerindias, son las lenguas extranjeras, recuerda que la primera que ingresó, fue en el siglo XVI, el castellano. Luego llega el inglés, el chino, el japonés, el portugués. Toda esta explicación está en ese video. Ojalá lo puedan ver todo completo. ¿Ya? Véanlo todo completo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hablemos del castellano. Lo primero que tienes que saber de memoria son las lenguas prelatinas prerrománicas. ¿Por qué le dicen lenguas prelatinas, chicos? ¿Qué significa el prefijo pre? Pre. Antes, ¿no? ¿Antes de qué? ¿Antes de quién? Antes de la llegada de Roma. ¿Y Roma qué lengua habla? El latín. Ya, acá también te estoy dejando otro videíto que es muy bonito, que te habla didácticamente del origen y evolución del castellano. Ya no hay tiempo, ya, olvídate, ya no hay tiempo para verlo acá en clase. ¿De acuerdo? Memoriza. Profe, ¿qué debo de memorizar? Vasco, griego, celta, íbero, celtíbero, tartesio. El vasco es una lengua que hasta la actualidad se habla en España. Recuerda que en el siglo III antes de Cristo llegaron los romanos y específicamente los soldados romanos y ellos hablaban latín vulgar, el sermo vulgaris. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó? A partir de la deformación de este latín vulgar, ¿ya? Se transformó. ¿Cómo se transforma? Al entrar en contacto con otras lenguas, ¿no? Entra en contacto con el fenicio, con las lenguas prelatinas, entra en contacto incluso con la lengua visigoda, entra en contacto con la lengua germana, entra en contacto con los árabes, ¿no? Entonces, al entrar en contacto con las diversas lenguas, se transforma. ¿Cómo, profe, se transforma? Por ejemplo, cuando tú me dices, Miss, explique tal pregunta. Miss, explique tal pregunta. Ahí estás transformando el castellano. ¿Por qué? Porque estás empleando inglés y castellano, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa transformación es, pues. O cuando alguien dice, Miss, voy al ñoba. Mira, ¿qué cosa ha pasado ahí? ¿No? Miss, voy al ñoba. ¿Qué cosa es? Inglés, castellano y deformación del castellano. Esas transformaciones, ¿no? Si se da actualmente, pero no, pero profe, ¿cómo va a hablar así? Claro, porque el castellano en la actualidad tiene unidad lingüística. ¿Y quién genera esa unidad lingüística? Esta academia que se llama Real Academia de la Lengua Española. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, pero en el siglo III antes de Cristo, el latín no tenía unidad lingüística. No había una academia que regule eso. Por lo tanto, se originan las lenguas romances, románicas o neolatinas. Todo esto, toda esta transformación ocurre en 10 siglos, toda la Edad Media.
¿no? Los cambios en el latín vulgar dará origen a las lenguas neolatinas, romances o románicas. Acuérdate que no tiene que ver con el Amora, sino con Roma, latín. Durante la época del siglo XVI se desarrolla toda una corriente de considerar estas formas como lenguas como lenguas nacionales. ¿De acuerdo? Memoriza castellano, francés, portugués, gallego, italiano, sardo, provenzal, catalán, rumano, romanche. Los tienes que saber de memoria. Aquí te dejo un esquema de los procesos de cambio del latín al castellano. ¿De acuerdo? A nivel morfosintáctico, por ejemplo, en el latín no existía no existían las preposiciones, ¿no? Se crean en el castellano. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Entonces les comparto la PPT, ¿ya? Y vamos a, ay Dios, y vamos a la práctica, ¿ya? Vamos a la práctica. Sí, Jensi, les voy a pasar el PPT, no se preocupen. Pero ya saben, nada de estar compartiendo el material de la profesora Roxana Cuadros. ¿Sí? Porque no, para nada, les cae la maldición. ¿De acuerdo? Son materiales, los que comparten el material, sí, se llevan su maldición. Ya sabe ya Lisette, ¿no? No, no se hace eso. Son materiales que se utilizan dentro de la academia, ¿ya, chicos? Y aparte que el joven que lo ve quizás no lo va a entender, pues, ¿no? Porque no ha escuchado la explicación. Ya, vamos con la práctica. Al final les paso los dos, ¿ya? La práctica y la teoría. Vamos, chicos. A ver. Qué miedo, sí, Ariana. Mejor no hacerlo. Un recetario, emoticons, el quipu, los cisnes, un debate, una resolución. Acá son los números y una llamada. Eso es lo que tú tienes que subrayar. En un recetario hay letras, entonces sería verbal. Verbal visográfica. ¿Correcto? Verbal visográfica. Los emoticons no son palabras, entonces no verbal. No verbal, ¿qué? Visual. El quipu es no texto, no palabra, también visual, ¿cierto? Los cisnes sería no humana auditiva, ¿sí? ¿Me están siguiendo, chicos? El debate es verbal oral, ¿cierto? O acústica, auditiva. Una resolución es verbal escrita, verbal visográfica. ¿De acuerdo? Y los números no son letras, no verbal visual. ¿De acuerdo? No verbal visual. Y una llamada telefónica, hay palabra, ¿no? Verbal, oral, acústica o auditiva. ¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo o no? Ya. Bien, mira, la segunda pregunta te dice, ¿qué elemento de la comunicación predomina? Cuando te dicen así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, ya, una llamada telefónica. Ah, ya. No, pero ahí, Francisco, sería el sonido del celular, ¿no? El sonido del celular, el sonido del teléfono, ¿no? Para que sea como no verbal. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué tenemos que hacer acá? 1, función. Sí, 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 sí. 1, función. Y 2, relaciona. ¿Ya? ¿Qué función hay? Javier registra. Muy bien, Omar. Esta es una apelativa, ¿cierto? Esta es una apelativa y acá predomina ¿qué cosa? El receptor, ¿cierto? Apelativa, receptor. Bien, muy bien. Gabriel, el pronombre me. Oye, está hablando de ¿cómo se llama? De la ciencia de la lingüística, ¿no? Metalingüística. ¿Y qué predomina? Ajá, muy bien. Luego, en la siguiente,
José, el psicólogo nos va a orientar. Es representativa, ¿no? ¿Sí? No hay punto de vista. Se relaciona con el referente. Oye, pero si digo que es la mujer más abnegada del mundo. Ah, bueno, esa es tu opinión, ¿no? Esa es tu opinión, ¿cierto? Así es. Y esto es una orden, es un pedido, ¿no? Apelativa. Te estoy preguntando, es una orden, un pedido. Contéstame, por favor. ¿Y esto qué sería? El receptor, ¿cierto? Aló. Me llaman por tonterías, sino que contesto pensando que es del colegio de mis hijos, pero no. Laura, estudia italiano en aquel instituto. Laura estudia italiano en aquel instituto. ¿Representativa, sí o no? ¿Cierto? Claro, referente, así es. Daniela, ganamos por tu gran apoyo, ¿no? Daniela, ganamos por tu gran apoyo. Esa es tu opinión expresiva. Emisor, ¿ya? Entonces tienes que hacer las dos a la vez, ¿de acuerdo? Ya, no te olvides de ese tipo de preguntas, ¿ah? Vamos, escribe el valor de verdad o falsedad. El Perú es un país monolingüe. Perú es mono, ¿no? Y Yari lo preguntó, ¿no? Falso. Las lenguas andinas, aymara y quechua, son supranacionales. ¿Qué era supra? ¿No? Fuera del país. El quechua de Ayacucho se conoce como sureño. Claro, Ayacucho está al sur. ¿Sí o no? Ayacucho está al sur. ¿La lengua mochica es vital o ya está extinta? Extinta. En la región andina se habla 20, en el Ande son 20, ¿no eran dos? Falso, ¿no? Eran dos familias. ¿El jacaru, aru, está en peligro de extinción? Sí, ¿no? Verdadero. ¿De acuerdo? Eso no te olvides. Hay como 400 hablantes nada más. ¿El quechua sureño se encuentra en peligro de extinción? Falso, porque es el que tiene mayor cantidad de hablantes actualmente. ¿Cierto? Ya. ¿Verdad o falsedad? Nuevamente. El latín tenía un sistema de preposiciones falso. Las preposiciones se inventan en el castellano. En la península ibérica se habló árabe desde el siglo II antes de Cristo, verdadero, ¿cierto? Ya. Oh, ¿ya? Luego, las lenguas romances evolucionan a partir del sermo vulgaris. ¿Qué dices? ¿Qué es el sermo vulgaris? ¿Qué es el sermo vulgaris? ¿Qué es el sermo vulgaris? El latín vulgar, ¿cierto? Tarea almanaque, son del vasco, acuérdate de al. ¿Qué cosa es? Arabismos. ¿De acuerdo? Arabismos. El yeísmo es del castellano andino. El yeísmo es del castellano costeño. Falso. Calato es del quechua. Sí, ¿no? Calato del quechua. Calato, pucho, chamba. ¿Ya? Es del quechua. Orgullo, blanco, robar, germanismo, sí, verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, Miss, ¿por qué el árabe se habla antes de Cristo? El árabe llegó a la península ibérica en el siglo 711, ¿no? Claro, eso está mal. Está bien, por resolverlo rápido. Esta de acá, ¿no? Francisco, ¿dónde estaba esta? Ya, ese es Roma. Tienes razón. Ese es falso. Me estoy confundiendo ahí con Roma. Esta es falsa, ¿ya? Árabe no, sino sería latín, ¿no? Latín vulgar. ¿Ya? Esta es falsa. Lo que se habla desde el siglo II antes de Cristo es esta de acá. ¿De acuerdo? Ah, no, es en el año 700, Francisco. ¿Ya? Es en el año 700.
¿Listo? Vamos. A ver, 1. Marca la alternativa correcta respecto a la comunicación humana. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Solo de forma oral? ¿Solo de forma oral? No, no. Oral y escrito. ¿Sí? Oral y escrito. Ya. Solo no. Carece, no. ¿Puede prescindir del código? O sea, dejar de lado el código, no. Solo producir sonidos, sonidos y letras, ¿no? Bien. En la comunicación verbal, lo esencial es solo la escritura. Falso, ¿no? Y la oralidad. Las lenguas naturales se expresan solamente por sonidos. Falso, ¿no? Y las letras. La comunicación se da solo en humanos y los animales. Los participantes de la comunicación usan el mismo código, sí, ¿no? Si no, no se entienden. La lengua es la base de la comunicación verbal. La lengua es la base de la comunicación verbal. ¿Sí o no? Claro, porque ¿qué es la verbal? Emplear palabra, ¿cierto? Ya. A la derecha escriba la clase de comunicación a la que pertenece cada enunciado. Quinta sinfonía, no verbal. ¿No verbal qué, chicos? Auditiva. Muy bien. El semáforo, no verbal. Visual. El mensaje enviado, mensaje verbal, por correo, visual, ¿no? O visográfico. La declamación, hay palabra, ¿no? Verbal, auditiva. Las abejas, no humana, pues, ¿no? Y es danza, entonces no humana visual. ¿Correcto, chicos? Ya, Eliana me dice, si Eliana me dice es el emisor. ¿Y qué me dice? Te espero, es el mensaje. ¿Cierto? ¿Cuál es la característica de la lengua? La lengua es abstracta, ¿no? Mental, psíquica, ¿no? Psicofísica es el habla, ¿de acuerdo? Innata es el lenguaje y momentánea es el habla, ¿cierto? ¿Quién realiza la CODI y la DECO? Emisor y receptor, ¿no? Emisor y receptor, ya. ¿Qué elemento de la comunicación destaca cuando tenemos la función poética? Bien. ¿Dónde hay función estética? Recuerda, tiene que haber figura literaria. ¿Dónde hay figura literaria? En la D, la belleza física se desvanece pronto. ¿Dónde está la figura literaria? Esta es una opinión, ¿no? Acá, en ti respiro. Dice, en ti respiro. Si yo digo que respiro en una persona, porque esta es una persona, entonces esta persona es aire. Bueno, ¿cómo la persona va a ser aire? Pues es absurdo, claro, figuradamente, pues, ¿no? Entonces es una persona importante, vital, claro, exacto. Figura literaria. La palabra holocausto proviene del latín, ya, la palabra holocausto proviene de etimología. ¿Etimología qué cosa es? Lingüística. Deja la ventana abierta, por favor, eso es una orden, ¿no? ¿Sí o no? Analiza el enunciado, ¿ya? Analiza el enunciado. Comunicación verbal con palabra, y la palabra tiene que ser escrita. Los gritos es no verbal. El sistema braille es no verbal. Un comentario por Facebook, por palabras, sí, la sé, ¿no? Una conversación telefónica es verbal pero oral. Una foto es no verbal, visual. ¿De acuerdo? El Perú presenta un perfil plurilingüe debido a que dentro de su territorio coexisten fácil la D. El mensaje por correo sería verbal escrita, claro. Escrita, visográfica, visual. Francisco Javier. La D, ¿no, chicos? La D. No, mira, plurilingüe, ¿eh? Es lo que preguntó también la alumnita Iyari, ¿se recuerdan?
plurilingüe. Pluri, cantidad de qué? De lenguas, no dialectos, ¿ah? ¿De acuerdo? Ya. Y marca el enunciado conceptualmente correcto. ¿Cuál sería? ¿El aymara se habla solamente en el Perú? Falso, ¿no? La mayoría de lenguas se habla en la región amazónica, verdadero, ¿no? La familia lingüística del Aru comprende quechua, cauqui, no, quechua no, aymara, cauqui, jacaru. La lengua española es lengua oficial en toda América. La lengua española es lengua oficial en toda América. Tendrías que pensar en Brasil, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Algunas lenguas no presentan, todas las lenguas presentan dialectos, ¿no? 13. La lengua cauqui se habla solamente en yauyos, ¿verdad? El español no presenta, todas las lenguas tienen. Las lenguas amazónicas están en proceso de revitalización, sí hay programas. El quechua central es el más expandido, ¿no era el sureño? Falso. En Paraguay, Venezuela es falso. ¿Están de acuerdo, chicos? Las lenguas amerindias peruanas actualmente, las amerindias peruanas, ¿son de más prestigio? No. ¿Tienen solo hablantes monolingües? Hay hablantes bilingües, ¿ah? ¿Se hablan solo en nuestro territorio? No. ¿Mantienen contacto? Sí. ¿Carecen de variación? Todas las lenguas tienen variaciones, ¿sí o no? Mira, solo, cuando te dice solo, las tres, tienen que ser las tres. Amerindias. A ver, tú dirás, la A, ¿no? La B, no por portugués, por gallego y por vasco, por catalán, por portugués, ¿sí o no? Por descarte. Amazónicas, ya. Quechua, aymara, cauqui, quechua, aymara, cauqui, quechua, celta, cauqui, íbero. Ya, pero te dice más. Cuando te dice más, dos, mínimo dos. ¿Cuál es la clave? La D. Fíjate en la pregunta, Lucero, Francisco Javier, fíjate en la pregunta. Acá te dice solo, solo. O sea, tienen que ser las tres. Y acá te dice más nombres. O sea, no necesariamente los tres, sino dos. Chayahuita y Aguajún. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? La forma como pregunta. Elija la alternativa donde se aprecie la familia lingüística de la lengua cauqui. Cauqui, ¿cuál es su familia? El aro. ¿Y el español? La neolatina o romance. ¿Cierto? Muy bien. La mayoría de los peruanos son quechohablantes, falso. El español de Lima es el dialecto estándar, falso. El dialecto estándar es la RAE. El lexicón del español tiene préstamos del quechua, claro. La lengua cauqui se haya expandido en todo el Perú, no, está en yauyos, nada más, falso. El proceso de castellanización ya concluyó, falso, sigue. Actualmente, además del Perú, la lengua aymara se habla en Argentina, no. En Brasil, no. En Brasil, no. En Ecuador, no. En Chile y Bolivia, sí. En Argentina, no. ¿Cierto? Desde el punto de vista lingüístico, la población peruana es monolingüe, no ágrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que habla y escribe en una lengua. Listo, muchachos. Se acabó. Les comparto el material.
Sí, ahorita lo subo. Un segundito, ¿ya? Ahorita lo subo. Pero lo descargan porque ya la siguiente no va a estar ahí porque se llena el drive, chicos. ¿Ya? A ver. Ahorita se los paso. Ay. Ya está. Ya, ahí está, ya, ya, igual te lo voy a compartir, Lice. Ahí está uno y acá está el otro. Ahí está el otro. Gracias, Omar. Gracias, Gustavo. Listo. Ahí está. Confirmen. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, genial. Queda, ¿ya? Los dejo. Un abrazo. Cuídense, chicos.